Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Barcelona, de vuelta en la serie de elección de la comunidad. Y hoy les traigo una configuración especial para el BMW Z3 MQP del 2002. Con este coche también se puede perseguir el podio porque tiene un rendimiento muy competitivo y aparte es muy divertido de conducir, es muy estable. Le da mucha confianza en el ataque de las curvas y eso es fundamental en este tipo de carreras de resistencia. Recuerda que son 20 minutos de recorrido, son 15 vueltas en total y lo más importante es tratar de avanzar en la parrilla evitando accidentes y confrontaciones innecesarias. Para compensar la experiencia de la última carrera en Mugello, voy a procurar hacer esta lo más limpia posible. A ver si puedo llegar al cierre sin penalizaciones de ningún tipo. A ver si lo conseguimos. Inmediatamente aquí vemos a un Lotus que se va fuera del límite, levanta todos los conos y salpican. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahora que nos estamos acercando al cierre de la primera vuelta, como puedes ver, estamos en el circuito deportivo de Barcelona. Esto se va a pasar volando y aquí lo más importante y como siempre es encontrar el ritmo del circuito, encontrar dentro de los límites de tolerancia del coche, siempre gestionar y explorar los límites en las curvas para sacar el máximo beneficio, evitar así los derrapes y mantener los neumáticos en una buena temperatura para que no vayan a perder grip. Por cierto, hablando de neumáticos, estoy usando en esta configuración el compuesto de calle, que le aporta suficiente maniobrabilidad para ser competitivo sin sacrificar tantos puntos de tracción. Y lo más importante es que con este juego de llantas no tenemos que preocuparnos por entrar a boxes. Así que por ahora estoy muy contento con el desempeño del coche, ya metidos en la octava plaza persiguiendo la estela del Renault Clio V6 Turbo, que va allí batallando también, buscando espacio para superar al GTR, pero se le está complicando un poco porque parece que carece de empuje suficiente para superarlo. Ya que vemos a otro piloto que también se va fuera, pisó la arena y lo frenó en seco, le quitó mucho rendimiento y nosotros estamos aquí ya metidos entre los 5 primeros pilotos de la parrilla. A ver si podemos seguir escalando, si podemos acercarnos al podio. No va a ser fácil porque, como puedes ver, hay coches muy buenos y hay pilotos con experiencia y eso hace que la carrera se vuelva más picante, más competitiva. Y aquí todo el mundo tiene ambición, incluyéndome, de poder ganar. El líder está fijo a 5.6. Va a ser muy complicado poderle alcanzar, a no ser que cometa algún error que nos pueda beneficiar en el transcurso de la carrera. Tenemos tiempo de sobra para planificarnos, encontrar el ritmo, memorizar las curvas que más nos benefician o memorizar los sectores de velocidad donde podemos sacarle más beneficio al motor. Me meto por dentro en la trazada y estoy alineado con el Clio que se va por dentro en la transferencia, pero fíjate cómo carece de empuje. Definitivamente le cuesta mucho hacer los adelantamientos y el BMW queda allí entrampado en el medio y creo que el Clio perdió el control, se le derrapó el coche, efectivamente se fue de la pista y ahora quedamos los dos BMW y el Nissan detrás de nosotros. Uy, ahí me voy largo en la frenada, tengo que corregir muchísimo, devolver el coche a la pista, pero me llevo la cuarta plaza luego de esa pequeña confrontación de velocidad y ya estamos por concluir la tercera vuelta y esto está pintando muy bien. Estamos dejando al lote atrás, nos estamos despegando, que ese es precisamente el objetivo. Hay que seguir buscando más beneficio, más desplazamiento para ampliar esa brecha y que no puedan alcanzarme y de esa forma poder encontrar mi ritmo en solitario hasta alcanzar a la tercera plaza, que no va muy lejos. El compañero XX10 X3252 está a 3.6, pero va a ser todo un desafío poder ser más veloz que ese coche en el ataque de las curvas. Todavía no identifico cuál es el modelo. Cuando nos acerquemos más y podamos ver allí en las luces traseras, tendremos definido el modelo al que nos estamos enfrentando. Y por cierto, hay que aprovechar este tipo de carreras
para determinar o para observar cuáles son los coches más populares, cuáles son aquellos que la mayoría de los corredores usan normalmente. Ya sabemos que el Honda S2000 es uno de los favoritos sin duda porque es uno de los más completos, es ligero, estable, le cambias el motor y tienes un monstruo de alto poder, sin duda, pero hay más opciones disponibles en esta categoría. He visto de todo, he visto Porsche 911 Carrera Clásico, he visto el Nissan, el GTR, he visto muchos coches. Si ustedes saben de algún otro que pueda ser muy competitivo para esta categoría o con el que podamos conseguir buenos resultados, no dudes en compartirlo con nosotros en la caja de comentarios y de esa manera poder hacer una modificación de tuneo y probarlo en alguna pista del calendario esta semana y así poderles traer más configuraciones que puedan usar pronto antes del reinicio de la temporada. Ya estamos desarrollando la quinta vuelta de las 15 y aún no hemos bajado del minuto 17, 771 milésimas, que es el tiempo más veloz que hemos marcado hasta ahora, pero sigo descontando tiempo. Eso quiere decir que voy bien, llevo buen ritmo y vamos a ver qué tanto más podemos descontarle al compañero Diz, que lo tenemos fijo a 3.6. No le hemos logrado descontar gran cosa de momento. Es un coche que se nota que también tiene buen desplazamiento, buena aceleración y sin duda es un buen piloto porque mantiene el ritmo de la carrera. De momento no se ha equivocado, ya veremos luego. Y se hizo de noche en el circuito de Barcelona. Cuando estamos desarrollando la 12ª vuelta, por fin me estoy acercando a los líderes. Aquí vemos a los dos compañeros peleándose la tercera posición, mientras que el líder se escapó rotundamente a más de 10 segundos por delante. Ya a estas alturas es casi imposible poderle alcanzar. También es un buen corredor que ha sostenido el ritmo. He hecho hasta lo imposible para poder acercar nuestro BMW y meterlo en esta pelea, y lo estamos consiguiendo, que es lo importante. Es un S2000 el compañero Diz. ¿Se acuerdan que había quedado pendiente de determinar cuál era el modelo? Y por supuesto está usando el coche más popular de la categoría. Y parece que también lo tiene bien ajustado porque ha logrado sostener el ritmo, ha logrado mantenerse en pelea con el compañero. Ahí me salgo del límite, pero me perdonan la penalización. Qué bueno, porque la situación se hubiese complicado. Me voy fuera y ahora sí, pongo los neumáticos en la arena y me frenó muy fuerte y perdí mucha ventaja. Ahora tengo que retomar y la cosa se me pone cuesta arriba porque apenas quedan 2 vueltas y fracción para concluir y no sé si pueda conseguirlo. Y ya estamos en la última vuelta de la carrera y he logrado recuperar terreno valioso. Me estoy acercando al compañero JIR Works, que va batallando con su coche. Parece que ya tiene dificultades con los neumáticos. Él está haciendo todo lo posible por despegarse, pero ya voy muy rápido y estoy centrado, enfocado en arrebatarle esa posición, sacarlo del podio cuando quedan pocos giros para concluir la carrera. He sido persistente y he logrado mantener el ritmo, un ritmo que me ha logrado meter aquí en el conflicto final para buscar ese lugar preciado entre los 3 mejores pilotos de la carrera. Ahí le di un pequeño toquecito en el parachoques trasero. El compañero está manteniendo muy bien la trazada y no está fácil. Tiene en su contra 400 milésimas que tal vez pueda aprovechar. Llegamos al último sector, a la recta de las emociones. Salgo con más impulso, piso a fondo el acelerador. Estoy consiguiendo más desplazamiento. Me alineo con el compañero y le arrebato el lugar en el podio justo antes de cruzar la meta. Después de casi 20 minutos de contienda, escalando 12 posiciones, consigo un lugar entre los 13 pilotos, los 3 mejores coches de la parrilla, con una carrera espectacular de mucha persistencia y paciencia. Y ya sabes que en la descripción te dejo todos los detalles mecánicos y de tuneo para que puedas armar tu BMW Z3 MQP 2002. Estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo porque realmente es un coche fenomenal. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!